¿A qué nos referimos cuando decimos morir a la ley del pecado? Vamos por la novena lección y para seguir descubriendo más de la Biblia vamos a dividir el estudio en tres partes. En primer lugar, mala interpretación. Después, historia o experiencia. Y por último, muertos a la ley. Mi nombre es Génesis Peredo y aquí traemos el resumen de la novena lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Muertos a la ley del pecado, unidos a Cristo. Empecemos. Y empezamos con mala interpretación. Esta semana estaremos nuevamente en el libro de Romanos, pero en el capítulo 7. Y si leemos del 1 al 3, encontramos referencias al matrimonio. Una mujer está unida por la ley a su marido hasta que la muerte los separe. Y si ella vive con otro hombre mientras él está vivo, es adúltera. Pero si el esposo muere, ella está legalmente libre para volver a casarse. Entonces, una mala interpretación de estos versículos es decir que esta ilustración representa que la ley de Dios era como un esposo abusivo que esclavizaba en el Sinaí al pueblo de Israel, pero que cuando vino Jesús esa ley murió, dando libertad a los creyentes para casarse finalmente con Cristo. Esto nos va a permitir ver un poco el contexto de lo que estamos hablando nosotros, porque a pesar de que creemos que todo está bien claro, hay versículos que a veces otras personas utilizan para mal interpretarlas. La verdad es que muchos de estos problemas surgen por confundir la historia con la experiencia. Para ver este contraste nuevamente en estos capítulos y tener más clara la situación, nos vamos a enfocar en 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver el pacto del Sinaí, la ley que hubo en ese tiempo, y también algunos lo ven como el pacto matrimonial que hubo. Pero esto no lo vamos a ver desde lo histórico, sino que vamos a darnos cuenta que en varias ocasiones la Biblia muestra a Jehová como un marido, ya dentro de un pacto matrimonial. Por ejemplo, en Isaías 54:5, hablando del pueblo de Israel, dice, porque tu marido es tu hacedor. Es decir, que no era necesario esperar al Nuevo Testamento para estar casados con Jesús. En segundo lugar, en Romanos 7:5 al 6, vemos nuevamente estos dos conceptos, carne y espíritu. Y como vimos en las lecciones pasadas, cuando estos dos conceptos se contrastan en el Nuevo Testamento, no nos estamos refiriendo a dos periodos históricos, sino que carne es una vida inconversa y espíritu una vida después de la conversión. En tercer lugar, vemos en Romanos 7:6 dos palabritas, la letra, refiriéndose a los que están en el espíritu y ya no viven bajo el régimen de esta letra. Estas palabritas son la clave para el legalismo. Legalismo que sabemos que lleva una experiencia superficial, sin una verdadera fe. Y por último, el punto número 4. En el versículo 4 del capítulo 7 de Romanos, vemos que el fin es llevar frutos. Frutos que, como vimos la anterior lección, antes de la conversión es la muerte experiencial y después es la santificación y vida eterna. Es decir, que todas estas claves y puntos que hemos visto ahora nos permiten descifrar que Pablo no está hablando de pactos históricos, sino que está hablando de pactos experienciales. Ya después de conocer el contexto y a lo que Pablo realmente quiere referirse, aparece algo que es muertos a la ley. En Romanos 7:4 dice que estamos muertos a la ley para ser de Cristo. Y pareciera que se habla de esa ley dada en el Sinaí al pueblo de Israel. Pero ojo, si leyéramos todo el contexto, nos daríamos cuenta de que Pablo siempre enseñó que la ley incluso es necesaria para conocer nuestro pecado, en Romanos 7:7. También en Romanos 7 dice, habla de que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, Pablo nunca enseñó a los demás que tienen que morir a la ley espiritual. De otro modo, estaría anulando todo lo que ha enseñado con un solo versículo. Y en Romanos 7:25 dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si comprendemos la existencia de una ley del pecado, podríamos entender que en los primeros versículos que Pablo habla en el capítulo 7, no se está refiriendo a la ley dada en el Sinaí, sino que se quiere referir a la experiencia que los cristianos tienen que tener con Jesús, muriendo a la ley del pecado, porque mientras estás casado con el pecado, no puedes estar casado con Dios. Entonces, entender esto también va a permitir ver todo el mensaje de salvación que tiene la Biblia. Pero finalmente, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas? Pareciera que ahora se nos ha pintado algo de color de rosa a nuestro mundo, porque se dice que quienes están con Cristo, para ellos no hay condenación, y pareciera que estamos libres de todo. Pero la vida cristiana no es tan sencilla como malinterpretamos, sino que es una batalla que requiere un esfuerzo continuo porque cada día Satanás te quiere tentar. Pero ahora sabes que puedes también morir a la ley del pecado cada día por medio de la fuerza que Dios te quiere dar.
Querido amigo, querida amiga que estás viendo este video, lo único que falta es que lo aceptes por medio de la experiencia del bautismo de su espíritu cada día. Y así lograrás vencer cada dificultad que tengas. Bueno, aquí terminamos el resumen de la lección de escuela sabática. No olvides compartir este video con tus amigos y espero que haya sido de mucha bendición para ti. Nos vemos la próxima semana.